Hacia el siglo XI de nuestra era, una extraña corriente de constructores recorrió todo el planeta. En Europa fueron las catedrales góticas, en Camboya los impresionantes templos de Angkor, en la Polinesia los templos de Nam Madol. Todos ellos tienen un denominador común. Están orientados hacia determinadas constelaciones, como si pretendieran imitar en el suelo lo que está allá arriba en el cielo. Pero, ¿quién o quiénes llevaron a cabo estas tremendas construcciones? Son los pueblos de las estrellas. De ellos comenzaremos a hablaros en los próximos minutos. Como decía esa introducción, todo el planeta está sembrado de extrañas y diferentes construcciones que parece que tienen algo en común, los pueblos de las estrellas. Pero, Javier, para empezar, ¿quiénes son esos pueblos de las estrellas? ¿Qué o quiénes son? Bueno, la historia arranca en 1994, porque en esa fecha un ingeniero anglo-egipcio, Robert Bauval, hace pública internacionalmente una teoría curiosísima. Dice que las tres pirámides de la meseta de Giza en realidad imitan a las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Nunca se había sabido por qué, por ejemplo, Keops, Kefren y Micerinos no estaban alineados en una especie de línea recta, sino que Micerinos, la pequeña, la menor de las pirámides, estaba desviada un poquito hacia la derecha. Hasta que Robert Bauval se dio cuenta de que es justo la misma desviación que presenta la menor de las tres estrellas del cinturón de Orión. Orión era para los antiguos egipcios la representación de Osiris y también la puerta del Duat, la puerta del más allá. Y él, este ingeniero, dedujo que quizá las pirámides no eran tan tumbas como creían creen los egiptólogos, sino que eran una especie de máquinas, entre comillas, de piedra, para ayudar a los faraones a encaminarse hacia el más allá, hacia la puerta que les permitiría entrar en el mundo de los dioses. Una especie de escalera o de rampa hacia las estrellas, perfectamente orientada hacia un grupo de ellas. Y ahí empezó una aventura curiosísima, porque pronto se dieron cuenta de otras cosas. Las tres pirámides estaban orientadas no hacia una posición cualquiera de las estrellas de Orión, sino hacia la posición que ocupaban esas tres estrellas justo en el sur del horizonte de la meseta de Giza, en una fecha muy concreta, en el 10.500 a.C. Y se dieron cuenta de otra cosa, que la Esfinge estaba orientada justo hacia otro punto cardinal, hacia el este, hacia el punto de nacimiento del Sol, por donde emergía cada noche la constelación de Leo, el león y la esfinge. Hay una correlación evidente, también en una fecha muy concreta, la misma, el 10.500 a.C. Y ahí empezó una investigación. La primera pregunta, discúlpame, las pirámides dicen que tienen 4.000 años de antigüedad solamente, ¿no? Sí, eso dicen, y de hecho Bauval sostiene que quizá tengan esos 4.000 años, es decir, que fueron construidos hacia el 2.500. Él no desmiente esa teoría ortodoxa. Lo que dice es que probablemente las pirámides fueron construidas siguiendo un patrón o una instrucción emitida probablemente desde esa fecha remota. Una fecha remota que para los egipcios no era tanta. Para los egiptólogos sí, pero para los egipcios no. Los egiptólogos dicen que no existía la civilización en ese tiempo, y los egipcios dicen todo lo contrario, que sí que existía civilización egipcia, pero que en aquel entonces no gobernaban los faraones, gobernaban una casta de reyes, mitad, digamos, dioses, mitad hombres, que llamaban los Sem-Suhor, los compañeros de Horus. Horus es un poco la figuración del sol. Esos compañeros de Horus serían como, si lo tratamos de descifrar un poco, quizá como sabios astrónomos, sabios que controlarían el movimiento del sol a través del firmamento y el movimiento de las estrellas también en el cielo nocturno. Y ahí se abre una perspectiva fascinante, porque nos estamos enfrentando a un pueblo, el egipcio, aunque hay otros, luego hablaremos de ellos si quieres, que tenían unos conocimientos astronómicos impresionantes. ¿De dónde podrían venir esos conocimientos? Quizá, como alguna gente dice, esos compañeros eran extraterrestres, una raza extraterrestre que estuvo en la Tierra antes. Es una posibilidad, al menos hay que tenerla muy en cuenta, porque en el 10.500 a.C. no existía ninguna civilización, vamos, casi ni remotamente capaz de poner dos piedras una encima de la otra, si nos atenemos a los dictados de la arqueología o de la historia oficial. Pero en el 10.500 a.C. debió suceder algo importante en la historia de este planeta, que obligó a una serie de pueblos a marcar lugares sagrados en referencia a posiciones de estrellas
en esa fecha en concreto, y no una fecha cualquiera, en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. La aventura de Robert Bauval, de este ingeniero que te comentaba, se prolongó con la ayuda de otro señor, de un escritor norteamericano llamado Graham Hancock. Este hombre se había dedicado a buscar el Arca de la Alianza en Etiopía y había escrito un libro que fue un bestseller internacional sobre este asunto. Conoció a Bauval, enseguida se hicieron amigos, y Hancock descubrió una serie de cosas también muy, muy impresionantes. Descubrió, por ejemplo, que los antiguos conocían un fenómeno llamado la precesión de los equinoccios. Este fenómeno es un fenómeno astronómico relativamente, descubierto relativamente hace poco tiempo, en el que se demuestra que cada 72 años la posición de las estrellas varía 1 grado, es decir, se desplaza un grado, y no son por lo tanto fijas, no son perennes, sino que cada cierto tiempo cambian completamente de posición. Y que los antiguos tenían un especial, rito relacionado con ese número 72. Lo tenían los celtas, los constructores de Stonehenge, lo tenían, por ejemplo, los que construyeron Angkor en Camboya, y descubrió que sobre la superficie de la Tierra, con separaciones de 72 grados o múltiplos de 72, estaban situados otros monumentos importantes relacionados con las estrellas. Y así descubrió una cosa que a mí me dejó muy perplejo cuando la averigüé por primera vez, cuando la descubrí de sus investigaciones, y es que Angkor, que es una serie de templos camboyanos impresionantes, están orientados a la posición de la constelación del Dragón en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C., y que todos los templos de Angkor dibujan sobre el suelo precisamente la forma de la constelación del Dragón. De repente nos encontramos que los puntos cardinales, norte, sur y este, están reflejando posiciones sobre el suelo, o sea, con monumentos importantes, imitando estrellas. Y nos queda el oeste. En el oeste debía haber algo, es decir, en el punto del oeste debía haber algo. Sin embargo, las estrellas importantes de ese periodo estaban por debajo del hemisferio norte, y en el hemisferio norte, que es el hemisferio de la cultura, digamos, más ancestral, no hemos encontrado todavía ese monumento. Vamos, le decía Javier, un poquito marcha atrás, tratando de atar cabos. Hay un saber imposible, una serie de restos que se encuentran, muchos de ellos en Egipto, de cosas que teóricamente no tendrían que estar ahí, porque suponen un avance extraño. Sí, sobre todo cuestiones relacionadas con las matemáticas o con la cronología o el cómputo del tiempo. Por ejemplo, los egipcios, prácticamente desde el momento cero de su aparición en la historia, estaban utilizando un calendario relacionado con la estrella Sirio y con los movimientos que los astrónomos llaman helicoidales, es decir, en forma de hélice, que traza la estrella Sirio cada periodos de tiempo muy prolongados, cada 2.750 años. Para tener un control de los movimientos de la estrella de Sirio, debería forzosamente de haber un grupo de astrónomos que durante más de 20 siglos controlaran día tras día el movimiento de esa estrella. Es decir, se necesita primero un corpus científico para poder anotar todos esos movimientos, y luego, desde luego, una paciencia infinita para poder consignarlos y convertirlos en un calendario. Los egipcios parece que no les costó ningún esfuerzo, porque ya te digo, desde el momento cero de su aparición en la historia ya utilizaban ese calendario, y basado en la estrella de Sirio. Era un calendario perfecto, y además conocían detalles de la estrella de Sirio que solamente hemos podido averiguar en 1995, en una fecha tan cercana como esta. Sirio no es una estrella normal, es un sistema estelar triple. Esto lo sabían los egipcios. Cuando representaban a esta estrella, la representaban con la figuración de la diosa Isis, y siempre que representaban a la diosa Isis en una barca, era poco más o menos que una manera de indicar al que veía ese friso, ese grabado, que estaban hablando de la estrella, de la estrella Sirio. Y siempre iba acompañada esa Isis en barca de 2 hermanas, de Anukis y de Satis, también sobre sus respectivas barcas, como si estuvieran ya indicando que Sirio o Isis nunca andaba sola, nunca viajaba sola por el firmamento, sino que siempre iba acompañada de otras 2 estrellas. En 1995, 2 astrónomos franceses, Benest y Tauvent, descubrieron que efectivamente Sirio es un sistema estelar triple, no porque lo vieran, porque es imposible verlo a simple vista, sino porque lo descubrieron por las influencias gravitacionales sobre el movimiento de la estrella Sirio. Es decir, tenían un conocimiento científico de esa estrella en concreto realmente pasmoso.
que se ha descubierto, insistimos, en 1995. No solamente eran los egipcios, sino que parece que también los dogones tenían conocimiento. Un pueblo perdido en mitad de Mali, exactamente, en mitad del desierto, que van con taparrabos aparentemente, parece que conocían también esto. Sí, los dogones efectivamente tenían un conocimiento de la estrella Sirio muy sorprendente. Los primeros datos sobre el culto asirio provienen del siglo XII después de nuestra era. Pero probablemente se remontan a mucho antes. Incluso es muy probable que los heredaran de los antiguos egipcios o de los pueblos que precedieron a los egipcios. Los dogones en concreto no solamente describen ese sistema estelar triple, sino que dan referencias exactas de cosas como que, por ejemplo, una de las estrellas, una de las compañeras, Sirio B, lo que hoy sería Sirio B, era más, decían los dogones, más pesada. Nosotros hablamos de estrellas más densas y efectivamente la estrella Sirio B, que acompaña a Sirio A, a la visible, es mucho más densa que su compañera mayor. Y esto es un dato desde el punto de vista científico que solamente hemos podido averiguar con el concurso de instrumentos ópticos de precisión, no con el sencillo telescopio de Galileo, que los dogones del siglo XII estaban muy lejos de conocer, evidentemente, sino con modernos telescopios mucho más avanzados, mucho más desarrollados. Siguiendo en Egipto, uno puede encontrar, si tiene la oportunidad de viajar ahora, un montón de restos, de cosas, como te decía antes, que no podían estar ahí, bombillas, aparentemente un montón de instrumentos médicos. Y cosas, danos algunos datos. Sí, y cosas, por ejemplo, que no se están comentando todavía. Yo estoy ahora trabajando un poco en esa línea, tan sorprendentes como que se ha descubierto en recientes análisis realizados a momias egipcias en algunos museos europeos que están impregnados de nicotina. Y este es un tema muy curioso. Mira, ¿fumaban? Sí, bueno, no sé si fumaban. El tema está en que en 1992 una doctora de la Universidad de Ulm, llamada Svetlana Balabanova, realizó una serie de pruebas sobre 5 momias del Museo de Historia de Múnich. Tomó muestras de los cabellos, de los tejidos y de los huesos de esas momias y descubrió en ellos unos índices de concentración de nicotina similares a los que tendría un fumador empedernido que se hubiera estrellado hace poco con su coche y hubieran transcurrido una serie de siglos, ¿no? La nicotina solamente se encuentra en proporciones altas, lo suficientemente altas, en la planta del tabaco, y el tabaco evidentemente es una planta americana que no llega a Europa hasta después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Por lo tanto, hay algo que chirría desde el punto de vista histórico. Los egipcios tenían capacidad de navegación, se puede comprobar en muchas de sus representaciones de barcos e incluso en barcos descubiertos junto a la Gran Pirámide, que tienen la quilla lo suficientemente alta como para cruzar el océano, pero nunca se ha admitido que hubieran cruzado el Atlántico y que hubieran podido importar especies como el tabaco o la coca, que también se han encontrado restos de coca en algunas de estas momias. Balabanova se quedó tan asombrada con este tipo de análisis que se dedicó a pedir muestras de tejido de otras momias, de otros museos, para hacer comparaciones, y descubrió que todas las momias de determinadas castas dominantes egipcias, sacerdotales, nobiliarias y faraónicas, tenían ese tipo de alta concentración de nicotina, como si, y esa es la hipótesis de Balabanova, se hubiera utilizado en el proceso de embalsamamiento algún tipo pues de planta de tabaco. Es decir, se hubiera utilizado nicotina para embalsamar ciertas momias de élite, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos cambia la perspectiva sobre el Antiguo Egipto en ese detalle, ya te digo, reciente, porque estos análisis están ahora saliendo a la luz y están revolucionando el mundo de los egiptólogos, evidentemente. Y aparte, pues están todos estos asuntos de las bombillas. Yo quiero que nos cuentes, has estado muchas veces en Egipto y está preparando un plan que no vamos a contar todavía en el programa, en el cual igual contamos con vosotros, con la revista Más Allá y contigo. ¿Qué puede encontrar la gente en Egipto de ese saber imposible, de ese conocimiento imposible que, no concuerda con lo que nos han contado de la historia de ellos? Bueno, puede encontrar muchas cosas el visitante de Egipto, el que vaya y recorra el país con la mente abierta, ¿no? Puede encontrar, desde el punto de vista arqueológico, de los enigmas arqueológicos, desde luego muchas preguntas sin respuesta. El hecho de que existan cavidades funerarias excavadas a 25 o 30 metros por debajo de la superficie
superficie del desierto, donde se han grabado frisos muy complejos sin haber utilizado antorchas, puesto que no hay ningún tipo de resto de las antorchas allí o de humo que hubiera empañado aquellas cavidades y les hubiera dejado a los artistas sin oxígeno. Ya de por sí es un elemento a tener en cuenta. ¿Con qué se iluminaban? Con energía eléctrica. Con espejos no, eso está claro, porque muchas de estas cavidades o tumbas son lo suficientemente intrincadas como para que un espejo no pudiera iluminarlas. Y surge la hipótesis de que conocían alguna clase de energía eléctrica que podían utilizar para la iluminación, o que podían utilizar, por ejemplo, con propósitos de chapar en oro joyas, algo tan sencillo como esto que se utiliza con procedimientos electrolíticos, y que se han encontrado joyas en el Antiguo Egipto que da la impresión de que fueron sometidas a esta clase de procesos. Y de repente uno visita Dendera, por ejemplo, y se encuentra, o cualquier templo tolemaico, porque esto está en cualquier templo tolemaico, y se encuentran unas representaciones que los egiptólogos prefieren decir que son berenjenas o algo por el estilo, porque no saben lo que son una especie de ampollas con una serpiente dentro, como una anguila eléctrica, se ha llegado a decir incluso, y que son sostenidas por babuinos, por el dios Tot, el dios de la sabiduría, y utilizadas aparentemente con propósitos de iniciación, pero que muy probablemente podrían estar reflejando algún tipo de instrumento que quizás servía para iluminar esos recintos oscuros. Maquetas de aviones también se pueden encontrar en algunos lugares. Sí, a ese respecto hay cosas curiosas. En Abidos, por ejemplo, existe un friso que se decía que se podían ver tanques o aviones, etcétera. Esto probablemente, yo creo, estoy muy convencido después de ver algunos análisis al respecto, que es fruto de la casualidad. Es decir, se superpusieron dos textos, uno de Seti I y otro de Ramsés II. Seti fue el constructor del templo de Abidos, y Ramsés el hijo, el que lo usurpó después, y la superposición de los textos hizo que se produjeran esos frisos extraños. Pero eso no quita para que se hayan encontrado modelos de pájaros que se encuentran en el Museo del Cairo, de madera, que sometidos a un túnel de aerodinámica planean perfectamente y son aerodinámicamente perfectos. Ningún campesino o artesano del Antiguo Egipto necesitaba conocimientos aeronáuticos para representar un pájaro, y sin embargo esos conocimientos quedan fielmente reflejados en esos modelos, si los queremos llamar así. Y por último, antes de seguir con ese saber de las estrellas, esos pueblos de las estrellas, en otro templo, también no recuerdo cuál es, hay un montón de instrumentos quirúrgicos. Sí, en Komombo. En Komombo, sí. Cualquiera que se asome al templo de Komombo, un templo dedicado a la medicina, entre otras cosas, se encontrará con pinzas, con bisturís, con escalpelos, con herramientas que médicos del siglo XX los están utilizando con todo el orgullo de nuestra tecnología, y que sin embargo los antiguos egipcios conocían y usaban a la perfección, y está ahí en un muro a la vista de todo el mundo. 1:27, 12:27 en las Islas Canarias. 905 11 80 80 es nuestro teléfono esta noche, por si queréis participar en ese concurso o preguntar algo a nuestro invitado. Una mínima pausa, ponemos un poquito de música para que deis vuelta a la cinta si grabáis como nosotros, y enseguida vamos con la segunda parte del programa. También lo grabamos en DAD y en otras cosas, no solamente lo grabamos en cassette. Son los pueblos de las estrellas, y sus restos inundan aún el planeta. Muchas de sus construcciones desafían aún el tiempo buscando una explicación. Pero lo curioso del asunto es que parece que tras todas esas construcciones, tras los restos de piedra, parece existir un mensaje oculto. Quizá la existencia de una raza de otro mundo que dejó sus huellas en el planeta. Quizá una raza que está a punto de regresar. Veamos lo que opina nuestro invitado. Quizá, Javier, empezar por el final. 1999 está siendo catalogado como un año en el que está saliendo, o va a salir a la luz, o está saliendo a la luz un montón de cosas ocultas, misterios. Parece ser que muchas de las profecías se están cumpliendo o están a punto de cumplirse. Planteamos aquí quizá la existencia de una raza de otro mundo que dejó las huellas en el planeta y que está a punto de regresar. Muchos pueblos en el planeta esperan el regreso de esta raza. ¿Tú qué crees? ¿Puede ocurrir? Quizá.
Quizá. De hecho, bueno, yo en ese sentido soy muy optimista en cuanto a la preparación de la gente, en realidad, para recibir una visita de este tipo en cualquier momento. Hace no menos de 24 horas se hacía pública la existencia de un planeta extrasolar a 25.000 años luz de la Tierra, que ya se estaba diciendo que tenía las mismas características que nuestro planeta. Orbitaba a una distancia parecida de una estrella muy similar al Sol y podría albergar condiciones para la vida muy similares a las de nuestro planeta, y quién sabe si no también para la vida inteligente. Es un paso más, porque en realidad, si te das cuenta, esto es un proceso gradual de aceptación de una evidencia. Hace 2 años nadie aceptaba que pudieran existir, en la comunidad científica estoy hablando evidentemente, planetas extrasolares. Se hablaba de que nuestro sistema solar tenía esta configuración y era casi una excepción. Pronto comenzó a hablarse de planetas extrasolares. Ahora ya suman 18 los detectados, y uno de ellos ya es como la Tierra, y uno de ellos ya puede albergar vida. Son como pequeños pasos que la comunidad científica va dando poco a poco. Pero fíjate, están mirando a estrellas que se encuentran a 25.000 años luz de nosotros. Es decir, que la información que hemos recibido partió hace 25.000 años a la velocidad de la luz desde allá. ¿Por qué no mirar en estrellas más cercanas a 4,5 años luz, a 8 años luz, donde también podrían estar esos cuerpos planetarios ahí cercanos? Es como si fueran dando la información gradualmente, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista del consumidor de información, que yo también lo soy, evidentemente, termino planteándome esas preguntas como ciudadano, ¿no? Es decir, que crees que pueden estar a punto de... Quizá. De hecho, antes comentaba una cosa que, si quieres, extiendo un poco. Comentaba lo de los antiguos que construyeron templos para imitar estrellas en el hemisferio norte. En el norte está Angkor, imitando la constelación del dragón. En el este está la Esfinge, imitando la constelación de Leo. En el sur están las pirámides, imitando la constelación de Orión. Y en el oeste, en el 10.500 a.C., la constelación que estaba era la constelación de Acuario. La constelación de Acuario se encontraba por debajo de la línea del horizonte, es decir, se encontraba en el hemisferio sur. Habría que buscar algún monumento, algún tipo de civilización que en el hemisferio sur hubiera pretendido imitar la constelación de Acuario. Eso hubiera significado, o significaría, que hubo un plan planetario global para reflejar ciertas constelaciones y para marcar una fecha importante en el pasado. A lo mejor ese plan no se terminó de cumplir, que es una hipótesis que formula Hancock, y a lo mejor existe una sociedad de iniciados dentro del planeta Tierra, iniciados entre comillas, que están ahora preparando o haciendo los preparativos para hacer ese templo de Acuario en el hemisferio sur. Es una posibilidad, a mí me pareció fascinante y bastante realista si nos atenemos a una cuestión: el saber de los antiguos que marcaban en el suelo constelaciones no se perdió con los constructores de las pirámides. También los constructores de catedrales de la Edad Media en Europa hicieron eso mismo, y muchas catedrales estuvieron situadas en lugares que imitaban lo que tenían encima de sus cabezas. Es decir, fue una tradición que se perpetuó durante miles de años. De eso de las catedrales iba a preguntar ahora. ¿Qué catedrales han seguido ese ejemplo? Probablemente las primeras catedrales góticas francesas. Louis Charpentier, en un famosísimo libro, en El misterio de la catedral de Chartres, apuntaba una hipótesis, y es que las primeras catedrales francesas góticas surgieron de una manera muy espontánea, muy extraña, casi sin que desde el punto de vista cultural e histórico hubiera fondos para emprender una obra tan titánica como una catedral gótica. De repente se destruían las catedrales románicas y surgían estos monumentos de armonía, de proporciones matemáticas abandonadas desde la época de los antiguos egipcios y orientadas hacia la constelación de Virgo. Virgo sería la constelación de la Virgen, tiene también muchas connotaciones simbólicas evidentemente en Europa, y es como si se hubiera pretendido cristianizar, no sería la palabra, ¿no? Más bien sería estrellizar la antigua Europa con ese tipo de construcciones orientadas a las estrellas. Ya. Nos pregunta un oyente, nos pasa una pregunta ahora, si en España hay algún tipo de construcción de ese tipo que tú dices. Yo estoy investigando en este momento precisamente en esa línea. Es un trabajo lento, pero
creo que sí, que algunas de las primeras catedrales góticas españolas que fueron construidas por maestros franceses que vinieron a España, trajeron también esa especie de planificación para imitar constelaciones. Es pronto todavía para afirmar nada, puesto que en el caso español hay ciertas connotaciones un poco particulares, ¿no? No solamente hablaríamos de catedrales, también habría determinadas capillas o enclaves más modestos que también podrían estar prefigurando estrellas. ¿Camino de Santiago, quizá? Bueno, Camino de Santiago evidentemente es el camino del campo de la estrella, aunque ahí se recoge etimológicamente el campo de Compostela, ¿no? El camino de la estrella. Aunque ahí también lo que se hace es reflejar un acontecimiento, y es el supuesto hallazgo de los restos del apóstol Santiago, que jamás estuvo en España y que no creo que esté enterrado en Santiago, por una estrella que señaló el lugar o señaló un lugar. Esto del lugar y del lugar sagrado es un tema que deberíamos tener muy en cuenta. ¿Por qué los lugares son sagrados? Pero ¿por qué son sagrados? No porque se haya construido una iglesia allí, lo eran desde antes la mayoría de los lugares importantes. Antes había un templo pagano, antes del templo pagano había una cueva donde se realizaban rituales de carácter mágico. Es como si determinados puntos del planeta hubieran sido señalados por alguien o por algo como lugares importantes, especiales. Lo que proponen Hancock y Bauval es que esos lugares especiales, importantes, marcados desde la noche más remota de los tiempos, en realidad lo que están marcando son posiciones estelares en relación a la Tierra. ¿Por qué? Ninguno de los dos se atreve a contestarlo, de estos dos investigadores. No se atreven porque tendrían que dar un salto en el que podrían perder su prestigio, y el salto sería afirmar que esos lugares marcados hacia determinadas estrellas lo que están apuntando es el origen de los dioses que trajeron la cultura a este planeta, y el origen está ahí arriba en las estrellas, y por lo tanto el origen es extraterrestre, y en consecuencia nosotros estaríamos emparentados con esos visitantes de ahí arriba. Y ese salto es tan tremendo que este tipo de investigadores, todavía muy vinculados a la ortodoxia académica, pues se juegan mucho si lo dan, claro. Hay otro lugar, mientras nos preparan nuestros compañeros alguna llamada, si nuestros oyentes quieren hacerla, 905 11 80 80 es nuestro teléfono. Un lugar que a mí me llama mucho la atención en Polinesia, donde también hay un tipo de construcción de ese tipo, ¿no? Nan Matol. Allí estuvo Andreas Faber-Kaiser hace algunos años, en Pompey o Ponapé, y este lugar también se encuentra en uno de esos puntos del planeta que se encuentra en un múltiplo de 72, de ese número de la precesión de las estrellas del que hablábamos antes, y que también imita ciertas posiciones estelares. Otro lugar que también imita posiciones estelares y que está en un lugar geodésico importantísimo es el famoso candelabro de Paracas, ese inmenso geoglifo que se encuentra en las costas del Perú y que se encuentra, esto es curiosísimo, a 180 grados este de Angkor y a 180 grados en consecuencia oeste también de Angkor. Es decir, también en un punto múltiplo de 72, en un punto geodésico importante, en un punto que se encuentra a 108 grados de la meseta de Giza, que es como 72 más su mitad, que también es otro múltiplo de ese número precesional, y otro enclave que parece que imita la constelación de la Cruz del Sur, ese gran candelabro. Los antiguos sabían algo y querían imitar algo, y lo que querían imitar, y eso sí que, bueno, vuelvo a repetirlo porque creo que es importante, lo que querían imitar era las posiciones de las estrellas de una fecha, el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. ¿Por qué? Lo que están apuntando las investigaciones a ese respecto es que en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. fue probablemente la fecha en la que llegaron los dioses a la Tierra. Y bueno, eso tiene muchas consecuencias, evidentemente. Probablemente ahí comenzó la verdadera civilización en este planeta, y estaría apuntando ahora el hecho de que nosotros estemos descubriéndola ahora estaría apuntando quizá a la posibilidad de su regreso, que es un poco lo que comentabas hace unos minutos. Creo que tenemos una llamada ahí. ¿Preparada de Canarias es? ¿Nos decís? No. José. Hola, José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Vale, ¿querías preguntar a Javier? Sí, vamos a ver, quería hacer una pequeña pregunta. Yo en este caso estoy llamando desde Galicia y quería preguntarle a Javier qué opina sobre el tema de los petroglifos. ¿Tienen algo que ver con lo que está diciendo? Al mismo tiempo, también esas construcciones megalíticas como son los menhires, los dólmenes y sobre todo, bueno, esta construcción llamada Stonehenge. Básicamente era eso. Vale, gracias por tu llamada y por escucharnos. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Claro.
Hay una disciplina científica que recibe el nombre de arqueoastronomía, que hasta hace muy pocos años no ha sido muy tenida en cuenta en círculos especialmente arqueológicos, pero que cada vez está cobrando más importancia. Y es que muchos de estos menhires fueron erigidos para controlar el movimiento de determinadas estrellas. Se sabe que las estrellas, desde muy antiguo, como te decía antes, los antiguos lo sabían, que las estrellas no estaban fijas en el cielo, sino que se desplazaban y necesitaban poner puntos de referencia para controlar ese movimiento de las estrellas. Los antiguos sitios megalíticos parece que cumplían exactamente esa función, y lugares como Stonehenge, por ejemplo, no solamente cumplirían la función de marcar el movimiento de las estrellas, sino de poder calcular en qué momento volvería una estrella a pasar por el mismo punto. Es decir, sería una especie de calculadora o de ordenador en piedra, por llamarlo de alguna manera. Y eso implica un grado de conocimiento y un grado de preocupación, sobre todo de preocupación por lo que sucedía por encima de las cabezas de nuestros antepasados, que no es ni medianamente corriente. Nosotros tenemos la idea de unos antepasados rudos, preocupados poco más o menos que simplemente en comer o en reproducirse, y poco más, de pocos intereses altruistas o de pocos intereses científicos o de pocos intereses en relación con el entorno. Y a los antiguos, según se está demostrando por estos estudios, les preocupaba especialmente lo que sucedía en los cielos. Curioso. Nos vamos a Valencia, otra llamada que nos llega es María Dolores, si quiere preguntarte algo. Buenas noches, María Dolores. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, ¿qué quieres preguntar? Pues yo quería preguntarle si las estrellas estas que has dicho que imitan el cinturón de Orión, si se sabe si volverán a alinearse igual en algún momento. Sí, claro. Espera, ¿alguna cosa más, María Dolores? No, nada más. Gracias, un beso. Vale, gracias a vosotros. Nos has un poco cogido una de las últimas preguntas que teníamos. Si estuvo en algún momento las estrellas de esa forma, a lo mejor va a volver a estar como... Sí. Los ciclos se repiten cada 20 y pico mil años. Ahora no. 20 y pico mil. Cada 20 y pico mil años las estrellas vuelven otra vez a su posición original. Se completa un ciclo entero, ¿no? Un ciclo completo del movimiento de la bóveda celeste sobre nuestras cabezas. Y evidentemente llegará un momento en el que volverán otra vez a emerger esas tres Marías, o las tres estrellas centrales de la constelación de Orión, encima de las pirámides de Gizeh. Volverán de nuevo las estrellas de la constelación del Dragón a colocarse encima de los templos de Angkor en Camboya, si todavía permanecieran allí, y volverá desde luego la constelación de Leo a emerger justo delante de los ojos de la Esfinge. Si no existieran ni las pirámides, ni la Esfinge, ni Angkor, probablemente lo que ocurriría es que allí se habrían erigido o se erigirán en el futuro, esto es una hipótesis evidentemente, nuevos monumentos sobre esos lugares, porque esa es precisamente la tónica que se ha descubierto. Los templos de Angkor están construidos sobre templos antiguos, templos muy anteriores. Las leyendas egipcias hablan de que la Esfinge fue construida también sobre un templo anterior, y las pirámides quizá también estuvieron construidas sobre algún enclave sagrado anterior. Es como si hubiera una raza, por llamarlo de alguna manera, o una estirpe o una sociedad iniciática de constructores preocupados de mantener esos sitios como señalizadores o como balizas cósmicas. Supondría que... Vamos con otra llamada y luego toda la pregunta. Juan nos llama desde Madrid. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros qué tal? Contentos de estar aquí con vosotros. Dinos la pregunta para Javier. Oye, sí, quería preguntarle si no piensa él que este gran secreto que tiene la pirámide y la Esfinge y todo esto no es una advertencia para nosotros, para decirnos que nuestra civilización puede desaparecer como desapareció la civilización de ellos. Vale, gracias, Juan. A vosotros, hasta luego. Un abrazo, Sara. Bueno, yo no creo en el tema profético de las pirámides. Es decir, este es un asunto que se hizo especialmente famoso a finales del siglo pasado, en el que hubo una serie de investigadores que se dedicaban a medir las aristas de las pirámides, a medir sus ángulos y a deducir de ello catástrofes o acontecimientos realmente terribles que nos asolarían durante este siglo. La mayor parte de esas medidas se han demostrado falsas, y cuando no falsas, lo que se ha demostrado es que muchos de aquellos investigadores se dedicaban a limar algunas aristas de la pirámide para que se ajustaran a sus cálculos. Yo en ese sentido no veo esa advertencia. Su civilización, la civilización egipcia, no estoy seguro de que desapareciera, Miguel, porque hay tantas cosas de nuestra vida cotidiana
que son idénticas a las que practicaban los egipcios, a las que hacían los egipcios. Sí. Algunas de ellas tan pequeñas como, no sé, las pinzas para depilarse, por ejemplo. Eso es un invento egipcio. Muchos productos de belleza que utilizan nuestras mujeres son productos egipcios. Las camisas hippies que hoy se utilizan como casi de moda, las habían diseñado ya los egipcios y se pueden contemplar en el Museo Egipcio de Turín. Son cosas de la vida cotidiana. Hay otras que influyeron, por ejemplo, en nuestros credos religiosos. Jesús de Nazaret, por ejemplo. La mayor parte de los milagros de Jesús de Nazaret son milagros propios de la magia egipcia. Ese es un tema curiosísimo. Los paralelismos que existen entre la vida de Osiris y la vida de Jesús son curiosísimos y culminan, por ejemplo, en el tema de la resurrección. Ninguna cultura antigua, a excepción de la egipcia, creía tan poderosamente en el mito de la resurrección, en el asunto de la resurrección de la carne, como fue en el caso de Osiris, porque Isis fue la encargada de proveerle o de juntar las piezas para que resucitara. En el caso del cristianismo, de nuevo vuelve a darse ese fenómeno, esa resurrección de la carne y también esa tutela femenina de la resurrección. Se habla de las mujeres que estuvieron cerca del sepulcro de Jesús cuando él salió de la tumba después de ser crucificado. Los paralelismos, ya te digo, que serían extensísimos, aparte de que no es ningún secreto que Jesús muy probablemente pasó sus años de juventud en Egipto. Cuando sus padres huyeron de la persecución de Herodes, fueron, dicen al menos los evangelios, caminito de Egipto. Estábamos a punto de terminar, pero siguen llamando los oyentes y ellos son los que mandan. Había un cuento muy malo, muy duro preparado esta noche para daros un montón de miedo y que os fuerais a dormir calentitos, pero igual os libráis del cuento esta noche. Depende de las llamadas. 905 11 80 80 nuestro teléfono. Lo que sí vamos a contestar es a las cartas, o sea que aguantar un poquito. Os habéis escrito, el cuento no sabemos. Y lo vamos a poner Javier desde Alicante, me parece que nos llama. Javier, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Me alegro. Oye, quisiera hacer una pregunta a Javier. Si ya se han hecho excavaciones en la Gran Pirámide, o sea, en la Gran Esfinge, en los paralelos del punto, ¿cómo se llama? En las patas, bajo las patas te refieres, para la sala de los archivos. La proyección del punto vernal con la proyección de la eclíptica o la posible cámara detectada por sismógrafo en las patas delanteras. Casi nada. Pues no se han hecho, al menos oficialmente, las excavaciones. ¿Alguna pregunta más, Javier? Pues nada más. Gracias, te contestamos enseguida. Y nuestro teléfono 905 11 80 80. Tenemos tiempo para una pregunta más si queréis hacerla. ¿No lo han hecho todavía? No, y además fíjate, hubo un incidente este verano del que no se ha hablado apenas nada, curiosísimo, y es que un investigador británico financiado con una buena cantidad de miles de libras esterlinas quiso hacer una excavación bastante alejada de la Esfinge. Él tenía la siguiente tesis: si Orión se correspondía con las pirámides, es decir, el cinturón de Orión se correspondía con las pirámides, una estrella muy importante para los antiguos egipcios era Sirio. Hizo una proyección de dónde podía estar Sirio en el desierto de Giza en relación a esas tres Marías que serían las pirámides, y estableció un punto, pidió permiso para que le dejaran excavar allí, en medio del desierto, en medio de la arena. Le dieron los permisos diciendo, bueno, un loco que viene aquí a excavar en julio, pues que lo haga, calor. Que pase calor, y además paga perfectamente los sobornos que deseamos que nos paguen. Y le dejaron los ¿Has dicho sobornos? Sí. Y le dieron todos los permisos necesarios. Cuando estaba a punto de llegar a Egipto, 24 horas antes, le cancelaron todos los permisos misteriosamente y la zona fue poco más o menos fue declarada zona militar y no se le permitió la excavación. ¿Por qué? No sabemos. El señor se llama Nigel Appleby. Él publicó un libro en esas fechas que se llamaba La Sala de los Archivos, que fue confiscado y no llegó a tener una distribución amplia. No se ha traducido, no se han vendido derechos a otros países. Es un tema misteriosísimo del que también estoy intentando seguirle la pista, claro. Edgar Cayce parece que decía, había una profecía que decía que en 1998 se iba a descubrir una gran sala debajo de la Esfinge. No, aparentemente no. ¿Por qué ha estado la pirámide cerrada durante un tiempo? ¿Qué ha pasado en la Gran Pirámide? Oficialmente ha sido para, restaurarla, en el sentido de acondicionarla, especialmente los conductos de ventilación, etcétera, para la afluencia de turistas. Nada hace suponer en este momento que se hayan realizado excavaciones a espaldas de la opinión pública, aparentemente, pero sí que hay gente que ha estado ahí trabajando cerca y que ha visto movimientos extraños de bloques. Probablemente se ha aprovechado para hacer algo más que una restauración, pero las autoridades egipcias no han dado la información por lo que sea. Lo que sí que es muy interesante es que hace unos años la Universidad de Waseda en Tokio realizó una serie de prospecciones de la Gran Pirámide, descubrió que existían altas probabilidades de
cámaras subterráneas no, secretas, que partían de la Cámara de la Reina, de la llamada Cámara de la Reina, y que sería muy fácil acceder a ellas. Y sin embargo, hasta ahora los arqueólogos egipcios nos han dedicado a utilizar la piqueta para comprobar esos datos técnicos de la Universidad de Tokio. Curiosísimo. Muchas sorpresas hay todavía ahí en ese país, ¿verdad? Muchas. La última llamada nos llega desde Canarias, es José. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena por el programa. Gracias. Es la primera vez que lo escucho. Sí. Y bueno, creo que tenéis un incondicional. Qué bien, Oye, nuevo. vamos a ver. Hice la mili en la Fuerza Aérea de Alférez, en el mando operativo aéreo. Sí. Y casualmente pasó por mis manos un documento, pues un poco mosqueante. Mosqueante en el sentido de que hablaba de un equipo especial que tiene el Ejército Español para recuperar objetos, y querría saber el costo. José, nos quedamos también con tu número de teléfono, ¿lo tenemos por ahí? No, ¿nos lo quieres dar para estar en contacto contigo? Preferiría que no, ¿eh? Bueno, pues te contesta Javier, aunque es un tema de otro programa posiblemente. Gracias por escucharnos, espero que sigas ahí haciéndolo. Y eso, un abrazo. Gracias. Hasta ahora, dentro de poco estaremos en Canarias. Que el Ejército del Aire haya tenido cuerpos especiales o algún equipo especial para recuperar objetos es una probabilidad. Lo que sí es una certeza absoluta es que en el seno de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos esos equipos han existido. Han existido con nombres clave como Blue Fly, como Moon Dust, como UFO, como OVNI, y han estado trabajando en la recuperación de objetos de procedencia dudosa, no solamente satélites espía o quizá armamento en experimentación de alguna potencia hostil, sino posiblemente también restos de objetos voladores no identificados, quizá de naturaleza extraterrestre, ¿por qué no? Ese será quizá otro tema. Por terminar un poco y sacar una conclusión, hablabas de esas construcciones que de alguna forma eran un reflejo de lo que en el cielo puesto en la tierra. Significa que hay una estirpe, hay una especie de gente que conoce todavía esos datos y están ahí secretos y se van pasando boca en boca de forma... Que hay una transmisión de conocimiento, y que es una transmisión de conocimiento que ha perdurado a lo largo de los siglos, que ha permanecido oculta en unos determinados momentos, pero ha vuelto a emerger con fuerza en otros. Cuando la civilización egipcia llega a su ocaso, en los primeros momentos de nuestra era, se vive un periodo de decadencia. Los únicos que heredan parte de ese conocimiento, parte de esa sabiduría, son los árabes. Parte de esa sabiduría egipcia de lo que heredaron los árabes la trajeron a España, al Al-Ándalus español. España no vivió una edad media como la que pudieron haber vivido oscura y terrible el resto de nuestros países vecinos de Europa. Y parte de esa sabiduría árabe después se transmitió a determinados colectivos, órdenes religiosas monásticas europeas, que acabaron derivando en la construcción de las catedrales góticas, especialmente góticas. La proporción, la armonía, la utilización de técnicas de construcción que se habían olvidado desde la época de los egipcios fueron probablemente transmitidas a través de esa sociedad secreta que pasó por diversas culturas y por diversas religiones. Y eso es una pista interesante, cultural, una especie de historia dentro de la historia que muchos todavía no han querido ver, pero que los efectos están a la vista de todos, paradójicamente. Habrá que seguirles. Los dioses están a punto de volver, ¿no? Quizá. Os habéis librado del cuento esta noche. Amenazamos con ponerlo dentro de poco. Javier, gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo, por el esfuerzo. Gracias por el trabajo de la revista Más Allá. Enhorabuena, seguiremos detrás de ella y te emplazo para nuevos espacios en blanco con nosotros y para un montón de planes que tenemos para vivir juntos, a lo mejor en Egipto y en otros lugares del planeta. Pues que así sea, que sea en los lugares de los dioses, por lo menos. Seguramente. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.